Buenas noches, mi nombre es Eusebio García Manríquez, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, de la licenciatura en Derecho, con número de matrícula 2100-2908. Actualmente se cursa el módulo de Derechos Humanos en el ámbito Internacional 2, Reto 5. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? Mi asesora es la maestra Diana Orcasitas Hernández, siendo hoy 18 de agosto del 2023. En el caso 1, Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de una patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo que Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer de su asunto. 2 años después, Ana presentó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Respecto a este caso, considero que de parte del Estado mexicano sí existe una responsabilidad, y debo señalar que Ana, al no obtener una respuesta favorable por parte de la Fiscalía General del Estado, siendo que esta instancia no cumple con su compromiso de actuar bajo el principio de la Procuración de Justicia y sobre todo velar por el respeto a los derechos humanos, aunque a esto la Comisión Estatal de Derechos Humanos incumple con el compromiso de promover, proteger y respetar y garantizar e investigar sobre probables violaciones a los derechos fundamentales por actos o omisiones de carácter administrativo en que incurran las autoridades estatales y municipales en la entidad federativa y donde omitieron el inicio de cualquier procedimiento. Considero que Ana fue dañada ante una violación a sus derechos fundamentales, en los tratados en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Esto en Naciones Unidas en el artículo 13. El respeto por los derechos humanos y libertades fundamentales, capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre. De tal manera que al decidir e interponer la denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es más viable que reciba una respuesta a su caso por dicho organismo, ya que la Corte Interamericana es uno de los tribunales regionales de protección de los derechos humanos, conjuntamente con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En el caso 2, durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en el domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 pesos a quien infringiera esta disposición, y de no contar con recursos para el pago de la multa, el decreto previo es de 36 horas de arresto. Andrés, un hombre de 34 años de edad, en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas, cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó a la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó de no tener casa habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas
y boletinado, fotografía incluida, en redes sociales, y el primer detenido. Así que fue un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar la multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria hasta ponerse de conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta: ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? En el caso 2, en el cual Andrés, que es una persona en situación de calle, es detenido por un militar, mismo que no tiene injerencia para detener a ningún gobernado, a excepción de que esté cometiendo un delito de lesa humanidad, y no tiene motivo alguno de presentarle ante la Secretaría de Seguridad Pública. Considero que sí existe por parte del Estado mexicano una responsabilidad. Ahora bien, en el caso de jurisdicción militar y ordinaria, en estos dos casos es mediante la interposición de denuncia o una querella que fue interpuesta a través de una asociación civil, ya que en su caso tuvo que cumplir el arresto de 36 horas y al no contar con la solvencia del pago de la multa, es aquí donde se encuentra una violación a sus derechos humanos y fundamentales. Dentro de este rubro fue la exposición al escarnio público, ya que fue boletinado y expuesto en redes sociales, incluyendo su imagen, de tal manera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio vista a su caso. Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopta una serie de instrumentos internacionales que se han convertido en la base de un sistema regional de promoción y protección de los derechos humanos, conocido como el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Dicho sistema reconoce y define los derechos consagrados y establece obligaciones tendientes a su promoción y protección de la vida y dignidad humana. Conclusión: es importante y declarante que se tenga un órgano autónomo el cual nos protege y nos faculta para tener una vida con dignidad, desarrollo y libertades en nuestros derechos humanos. Más aún, es relevante que contemos con las necesidades y formaciones en los tratados de derechos internacionales y que derivan en nuestro artículo 1 constitucional, donde se reconoce que en México todas las personas tienen derechos que les reconoce tanto la Constitución como los tratados internacionales. Por mi parte es todo. Muchas gracias por la atención. Buenas noches.